Muy buenos días, compañeros. Voy a hablar acerca de las fracturas. Mi nombre es Irene Márquez Miranda. Vamos a comenzar. ¿Qué es una fractura? Una fractura es la rotura completa o incompleta de la continuidad de la estructura ósea y se define según un tipo y magnitud. Las fracturas suceden cuando el hueso se somete a una fuerza mayor a la que puede absorber. Las fracturas pueden ser resultado del traumatismo o patología ósea. Vamos a hablar acerca de su etiología, pues puede ser habitual en un hueso sano como resultado de un trauma directo o indirecto, puede ser alguna caída o algún accidente. Patológica, podemos observar ahí a la señora de la tercera edad. Es un factor fundamental, pues es la debilidad ósea, puede ser la osteoporosis, algún tipo de tumor o la enfermedad de Paget. Y la que es por estrés en un hueso sano por la acción repetitiva de un trauma. Puede ser por tensión o esfuerzos repetitivos, usualmente pues por el uso excesivo. Tipo de fractura según la causa. Aquí vemos que puede ser directa e indirecta. La clasificación, pues la directa se produce en el mismo lugar donde se aplica la fuerza, como podemos observar aquí en esta imagen. Y la indirecta, la fractura se produce a cierta distancia de donde se aplica la fuerza, como se ve en esta imagen. La fisiopatología. El hueso es un tejido dinámico y cambia. Cuando se rompe el cuerpo, comienza de inmediato a reparar la lesión. Para un adulto se forma un hematoma en el sitio de la fractura dentro de las 48 a 72 horas después de la lesión, porque el hueso tiene un rico riesgo sanguíneo. Diferentes células que empiezan el proceso de consolidación son atraídas hacia el hueso dañado. Alrededor de una semana se desarrolla una unión no ósea llamada callo y se observa en los exámenes de rayos X. Conforme continúa la consolidación, los osteoclastos, que son células destructoras del hueso, reabsorben cualquier hueso necrótico, y los osteoblastos, células constructoras del hueso, realizan reemplazo del hueso nuevo. Este proceso en algunas veces se llama remodelación ósea. El hueso adulto, joven y sano cicatriza alrededor de 6 semanas, no obstante hasta un año antes de terminar el proceso de remodelación. En esta imagen podemos observar la formación de coágulos en el sitio de la fractura. Aquí señala lo que es el hematoma, el hueso y el sitio de la fractura. Después se agregan los fibroblastos y osteoblastos. Después se forma un callo fibrocartilaginoso y la formación del hueso nuevo del callo. La remodelación ósea continúa hasta que el hueso está intacto. Reparación y consolidación determinadas. Aquí podemos observar que pues ya regresa a la normalidad. Y los tipos de hueso, vamos a estar hablando acerca de pues un hueso largo es el húmero, hueso plano el esternón, hueso irregular puede ser la vértebra, y el hueso sesamoideo pues la rótula. La epífisis proximal, diáfisis, epífisis distal, pues vamos a hablar acerca de aquí vamos a dividir 3 partes el hueso. También la diáfisis se puede llamar medial. La fractura total incluye la rotura a través de toda la sección transversal de un hueso que con frecuencia está desplazado fuera de su posición normal. La fractura incompleta, por ejemplo, puede ser la de tallo verde. Incluye rotura de solo una parte transversal del hueso. La fractura cerrada es aquella que no causa rotura de la piel. La fractura comminuta es la que da lugar a múltiples fragmentos del hueso. Y aquí tipos de fractura según su exposición, pues puede ser abierta. Esta pues como podemos observar aquí, pues esta sí sale de la piel. Y la cerrada pues se mantiene en su sitio sin pérdida de la integridad de la piel. Aquí podemos observar el hematoma, pero la fractura no sale de la piel. La fractura abierta
compuesta o compleja, también llamada, hay pérdida de la continuidad de la piel o de las mucosas que recubre el hueso fracturado. Se clasifican según los siguientes criterios, pues el grado 1 es una fractura limpia de menos de 1 centímetro de longitud. El grado 2 son aquellas de mayor tamaño sin daño significativo a los tejidos blandos. Y el grado 3 son las fracturas con un grado elevado de contaminación, daño significativo a los tejidos blandos y las más graves. Aquí pues vamos a hablar acerca de los tipos de fractura. Comenzamos con la de abulsión. La pieza del hueso es arrancada del hueso principal, pero aún está adherida a un ligamento o tendón. Aquí se ve en la imagen. Fractura comminuta. Hueso es esquirlas o astillado en múltiples fragmentos. Ocurre a menudo en lesiones constructivas. Aquí podemos observar que parece como si fuera un rompecabezas. La impactada, el hueso es forzado y presiona contra sí mismo. En tallo verde, fracturan aquí un lado del hueso está roto, mientras que el lado contrario está íntegro. Interarticular, la fractura daña los huesos dentro de una articulación. Aquí está la extraarticular y la intraarticular. Desplazada, los huesos pierden la alineación normal, una o ambas partes pueden estar fuera de la alineación. Vemos aquí que es una fractura que se desplaza, pues literalmente está fuera de. Esta aquí es una fractura cerrada, podemos observar, claramente se ve. Patológica, fractura que ocurre en el tejido óseo enfermo. Pues un ejemplo es osteoporosis, quiste óseo, enfermedad de Paget, metástasis ósea, tumores, y pueden producirse en ausencia de traumatismo o caída. En espiral, la fractura se curva alrededor de la diáfisis del hueso. Aquí está, pues es en forma de espiral. Longitudinal, la fractura ocurre a lo largo de la longitud del hueso. Aquí podemos que se parte en dos. Está. Oblicua, la fractura sucede en sitio diagonal o en ángulo oblicuo a través del hueso. Y por estrés, fractura secundaria, aplicación repetida de peso sobre el hueso y el músculo. Aquí pues es fractura de estrés tibial y aquí fractura de estrés metatarso. Transversa, el hueso se fractura de forma horizontal. Aquí vemos que prácticamente pues está a la mitad. Deprimida, el hueso es forzado hacia adentro, se observa a menudo con las fracturas faciales y craneales. Aquí se ve claramente que está como sumido. Epifisiaria, fractura que atraviesa la epífisis ósea. La abierta, fractura acompañada de daño a la piel o las mucosas, también llamada fractura compuesta. Aquí vemos la fractura abierta. Este es de tibia. Cómo se observa ya el daño de la piel. Vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Pues el primero, pues el dolor es continuo y aumenta de intensidad hasta que los fragmentos de los huesos se inmovilizan. La pérdida de la función. Después de la fractura de la extremidad no puede funcionar de forma adecuada porque los músculos dependen de la integridad ósea para ejercer su función. Aquí podemos confundir lo que son los movimientos falsos. Deformidad. Aquí por el desplazamiento, la angulación o la rotación de los fragmentos de un hueso fracturado, ya sea de brazo y pierna. Esto hemos observado en videos que el ejemplo es de los futbolistas que caen y se ve deforme el hueso. Tenemos ese claro ejemplo. El acortamiento de la extremidad, ese es otro de las manifestaciones clínicas. En las fracturas de huesos largos puede suceder un acortamiento debido a la compresión del hueso fracturado. La crepitación. Con la palpación podemos percibir una sensación de desmoronamiento.
Esto se da por la fricción de un hueso fracturado con el otro. El edema y la esquimosis, estos ocurren después de una fractura, ha resultado en traumatismo y sangrado de los tejidos circundantes. Estos pueden aparecer horas después, depende de lo que es la gravedad de la fractura. El diagnóstico, pues rayos X, imágenes por resonancia magnética y tomografía computarizada. Complicaciones de las fracturas, pues son neurovasculares, la disminución o ausencia de pulso, la temperatura fría de la piel y un color oscuro indican alteraciones de la circulación, el adormecimiento y el hormigueo, disminución de la sensación y movilidad señalan alteraciones neurológicas. La hemorragia, el hueso es sumamente vascular y el daño óseo o la cirugía de hueso pueden causar hemorragia. Hay que valorar en busca de hemorragia y vigilar de forma cuidadosa los signos vitales. Puede resultar un choque hipovolémico por una hemorragia profusa. Por eso es muy importante la exploración física, ya que darnos cuenta y no se nos vaya a choquear el paciente. Esto se da pues particularmente en huesos largos de las extremidades. La infección, son más comunes las infecciones en las heridas, el lugar de los clavos, la sonda de drenaje y la osteomielitis, que es la infección de los huesos. Estas pues no precisamente, se da también la infección en lo que son intrahospitalarias, así como la de neumonía o de vías urinarias. Complicaciones tromboembolíticas, se puede desarrollar trombosis venosa profunda o embólica pulmonar en pacientes inmóviles debido al traumatismo o la operación. Estas son más comunes de la cirugía de extremidades inferiores o traumatismo, y la complicación más letal de la cirugía de musculoesquelética, en particular de los ancianos, la enoxaparina, heparina, dalteparina, y ayudan a prevenir otros problemas. Aquí pues yo recuerdo que en el hospital de la 83, mucho a los ancianos ya les aplicaban lo que son las inyecciones de enoxaparina y heparina antes de pasar a una cirugía de trauma. El síndrome de compartimiento agudo es un problema grave en el cual la presión dentro de uno o más compartimentos de la extremidad aumenta, lo que ocasiona deterioro masivo de la circulación en el área. Esto puede ser por los aparatos externos voluminosos o apósitos voluminosos. En el síntoma temprano de síndrome de compartimiento agudo es el informe del paciente de dolor intenso en aumento que no se alivia con narcóticos y que aparecen más frecuentemente con el movimiento activo y menos con el pasivo. Aquí el síndrome de compartimiento grave pues es manifestado por el dolor intenso. Este aumenta con la expansión y la tensión. El otro es la parestesia, pues un hormigueo o ardor doloroso. La parálisis, pues esto puede ser un sistema tardío, no precisamente se da en el momento. La palidez, aunque puede haber calor o enrojecimiento sobre el área. Y pues impulso. Este puede ser también un signo tardío y ominoso. Y la poiquilotermia, sí. La temperatura es constante en el ambiente y pues a veces puede estar frío o puede estar caliente. El tratamiento médico, pues aquí el principal reducción es la restauración de los fragmentos óseos en alineación y rotaciones anatómicas dependiendo pues del tipo de fractura y qué tan grave sea. Reducción cerrada, se realiza al acomodar los huesos rotos en una alineación anatómica mediante manipulación y tracción manual. También se puede utilizar bajo anestesia. Aquí vemos cómo se acomoda el hueso, pero pues es bajo anestesia para evitar el dolor. Y la reducción abierta,
Los fragmentos fracturados se colocan en posición anatómica recurriendo a una intervención quirúrgica. Pues ya es la cirugía. La inmovilización: una vez que la fractura se ha reducido, los fragmentos óseos se deben inmovilizar y mantener en una posición adecuada en tanto se logra una consolidación, pues pueden ser por vendajes, escayolas o férulas. El tratamiento farmacológico: el ketorolaco inhibe la actividad de la ciclooxigenasa y por tanto la síntesis de prostaglandinas. A dosis analgésicas, tiene un efecto antiinflamatorio menor que el que otros AINES. El celecoxib, efecto antiinflamatorio y antirreumático, es un AINE. El paracetamol, analgésico y antipirético. El tramadol, efecto analgésico de acción central, agonista puro no selectivo de los receptores opioides. Es de dolor moderado a severo. El ketoprofeno, efecto antiinflamatorio y antirreumático. El diclofenaco sódico, efecto antiinflamatorio y antirreumático. El metamizol sódico, efecto analgésico y antipirético. Y el clorhidrato de buprenorfina, efecto analgésico, es un opioide. Las intervenciones del cuidado de escayolas. Principal, monitorizar los signos de infección. Monitorizar la circulación y la función neurológica de los tejidos por encima y por debajo del yeso. Siempre hay que estar muy al pendiente de estar valorando lo que es todo el yeso y no simplemente las partes que podemos observar a simple vista. Protegerse el yeso está cerca de la ingle. Instruir al paciente para que no se rasque la piel situada por debajo de las escayolas con ningún objeto. Ofrecer alternativas para el trabajo. Por ejemplo, aquí podemos ofrecer la alternativa, lo que es lo de la comezón con algún secador de pelo, pero que sea con aire frío. Evitar humedecer el yeso. Aquí es para utilizar la protección adecuada del baño o del aseo del paciente. Colocar el yeso sobre almohadas para disminuir la tensión sobre otras partes del cuerpo con el talón escayolado fuera de la almohada. Aplicar hielo durante las 24 o 36 horas para reducir la tumefacción o la inflamación. Elevar la extremidad enyesada por encima del nivel del corazón para reducir la tumefacción o la inflamación. Comprobar si hay grietas o roturas del yeso. Acolchonar los bordes ásperos y las conexiones de tracción del hueso. Vamos a comenzar con qué son los diagnósticos de enfermería. Es dominio 11, clase 1, seguridad y protección, riesgo de infección, pues su definición es susceptible a una invasión y multiplicación de organismos patógenos que puedan comprometer la salud. En el NIC, protección contra las infecciones, cuidado de la herida, cuidado del punto de incisión, control de las infecciones, cuidados circulatorios, cuidados de las heridas, manejo de la inmunización, vacunación y análisis de la situación de salud. En el NOC, curación de la herida por primera intención, curación de la herida por segunda intención, estado infeccioso y estado inmune. Clase 2, dominio 1, promoción de la salud. Manejo inefectivo del régimen terapéutico. Como definición, patrón de regulación e integración en la vida diaria de un programa terapéutico para la enfermedad o sus secuelas que resulta insatisfactorio para la consecuencia de los objetivos de salud específicos. En el NIC, modificación de la conducta. Ayuda en la modificación de uno mismo, fomentar la implicación familiar, manejo de la conducta, guías del sistema sanitario, educación sanitaria, identificación de riesgos, acuerdos con el paciente, educación proceso de enfermedad, facilitar la autorresponsabilidad, apoyo en la toma de decisiones. En el NOC, conducta de cumplimiento, conducta terapéutica, enfermedad o lesión, conocimiento del régimen terapéutico, participación de decisiones sobre asistencia de salud. Clase 2, lesión física, dominio 11, seguridad y protección. Deterioro de la integridad tisular. Como definición, lesión de la membrana, mucosa, córnea, sistema tegumentario, fascia muscular,
músculo, tendón, hueso, cartílago, cápsula de la articulación. En el NIC, cuidado de las heridas, cuidados del punto de incisión, cuidado de los ojos, mantenimiento de la salud bucal, prevención de UPP, cambios posturales, cuidados de la incontinencia intestinal, vigilancia de la piel, manejo de presiones, terapia nutricional, precauciones circulatorias e informe de incidencias. En el NOC, curación de la herida por primera y segunda intención, integridad tisular, piel, membrana, mucosas. Dominio 4, clase 2, actividad reposo, deterioro de la movilidad física, definición, limitación del movimiento independiente, intencionado del cuerpo o de una o más extremidades. En el NIC encontramos cambios posturales, fomento del ejercicio, entrenamiento de extensión, terapia de ejercicios, movilidad articular, terapia de ejercicios, control muscular, terapia de ejercicios, deambulación y terapia de ejercicios, equilibrio. En el NOC, deambulación, silla de ruedas, movimiento articular activo, nivel de movilidad y realización del traslado. Conocimientos deficientes, como definición, carencia de información cognitiva relacionada con un tema específico o su adquisición. En el NIC, enseñanza del proceso de enfermedad, enseñanza del procedimiento o tratamiento, guías del sistema sanitario, enseñanza individual, enseñanza de medicamentos prescritos, enseñanza de dieta prescrita, enseñanza de actividad prescrita, asesoramiento y en NOC, conocimiento.